hay actuaciones. Hay temas que la gente siente que le toman el pelo y que no se lo arreglan y no saben por qué. La cita previa lo hemos hablado aquí varias veces. Hemos oído hablar a los gobiernos, a los ayuntamientos, gobiernos central, autonómicos y ayuntamientos que iban a arreglarlo. Sigue todo exactamente igual que antes. Y esto sucede en los juzgados también, para ir a obtener el dinero en los extranjeros, hasta los trámites para casarse, hasta la domiciliación, el empadronamiento en los ayuntamientos, la cita en el SEPE, donde usted quiera. ¿Por qué coño esto que afecta a los ciudadanos de forma directa no lo plantean los partidos políticos? En Cataluña o en el País Vasco se está tratando de seguir una ley que había presentado el gobierno. Puede que esa ley sea un fracaso o puede que no. Pero en el resto de la zona del país no se ha hecho absolutamente nada. Y en las zonas que están excesivamente tensionadas, como es Madrid y los alrededores, no se ha tomado ninguna decisión, absolutamente ninguna. Y construyan más. Y construyan más. Lo que necesitamos ahora es alquiler y vivienda de protección oficial. Construyase eso. Bueno, pues hoy traemos a la palestra dos temas que yo creo que van a ser interesantes. El primero de ellos es un tema relacionado con, diríamos, la pérdida, yo diría, de valores democráticos en el viejo continente, en este caso en Europa. Existe una tendencia, primero, a que haya menos gente que comparte las votaciones, es decir, que va a votar. No se ha visto eso en Alemania porque las votaciones han sido altísimas, el porcentaje de gente que ha acudido ha sido muy alto, pero en líneas generales a mí me ha parecido que existe una disminución del interés de gente, especialmente jóvenes y posiblemente también de gente de cierta edad, por atender las votaciones que teóricamente van a nombrar a los representantes nuestros. Es como si dijéramos una pérdida de interés o una pérdida de confianza en la democracia. Y eso hace que haya partidos, especialmente de algunos de los extremos, que se van incorporando con objetivo de no solo defender sus intereses, más que una ideología determinada, sino sus intereses por encima de los intereses de la población, que es a lo que debería dedicarse los personajes o las personas que han sido nombradas para ocupar puestos de representación en el Estado. No sé lo que te parece a ti sobre esa situación. Yo creo que es un tema complejo, que no es nuevo. No es nuevo. Incluso yo diría que viene desde el principio de este siglo y que se acentuó con la crisis de 2008 de forma importante. Se paró el ascensor social, se empeoró la situación de las personas más desfavorecidas considerablemente y no hubo una reacción ni por parte de los partidos políticos, que son los que a través de las elecciones representan a los ciudadanos y los que tienen que afrontar los problemas, para eso los elegimos y les pagamos, ni por parte de los medios de comunicación, que con diversas razones, desde su propia incapacidad hasta los nuevos sistemas de redes sociales, han perdido, y lo reflejan las encuestas, su relación con la ciudadanía, ser intermediarios con la ciudadanía de la información. Entonces, la información yo creo que juega un papel importante. El tema económico es el primer factor. Hay muchos, no es un factor, son muchos. El tema económico es el primero. Pero luego también está el tema de la información de forma importante. Eso produjo, si lo miramos en la historia reciente, produjo un ascenso, por una parte, de la izquierda más radical, que hubo países donde gobernó, como Grecia, en España, que estuvo a punto de superar al PSOE en votos y diputados, y podemos ir así por otros países viendo similar. Y la extrema derecha, en otros países, la extrema derecha. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué ha sucedido eso? Tenemos que analizar. La izquierda, a la izquierda de la socialdemocracia, vamos a ponerlo así, que era el que había gobernado muchos países durante mucho tiempo, durante 70 años, se ha venido abajo, en general, se ha venido abajo, pero de forma bastante estrepitosa, desde Grecia a España, a Portugal, por donde queramos ir. Solamente hay un punto de referencia hoy, y ha descendido, según te acuerdas mucho, que es en Francia, con la fase insoumise, el único caso hoy que salva, y las últimas elecciones alemanas,
que delinquen tuvo un 9%, pero un 9%, vamos a ver. Mientras la extrema derecha, al contrario, en ese mismo país tuvo el 20% y el resto ha crecido mucho. Mientras ha disminuido la izquierda, ha aumentado la extrema de la derecha. ¿Por qué ha sucedido eso? Yo creo que lo que no veo yo en esto, perdón, me estoy alargando mucho, un debate de los partidos democráticos, de los partidos que han hecho posible la democracia, y en Europa es donde más democracia tenemos, no lo olvidemos, y más libertades, y más estado de bienestar, de servicios públicos de cara a los más necesitados. Lo tenemos en los temas fundamentales como la educación, la cultura, la sanidad. A lo mejor no lo valoramos bastantes, pero los tenemos mejor que nadie. Yo no veo a los partidos haciendo un debate sobre este tema. ¿Por qué los partidos hoy no representan a una parte importante de la ciudadanía, no se sienten representados? Tienen un desprestigio tremendo. A lo mejor es por la forma como se gobierna y los problemas que no se resuelven. Luego vuelvo. Hombre, yo creo que tiene razón en este sentido. Vamos, en lo que acabas de comentar de que muchos de los partidos quizás han hecho dejación de funciones, lo que a mí me parece, y se han centrado en mirarse el ombligo. Es decir, hoy día el número de personas, por ejemplo, que participan de una vida de partido donde habría que discutir sobre los problemas de los ciudadanos, sobre la propia ideología que representa ese partido cara a los ciudadanos y qué soluciones daría a problemas reales y problemas diarios, a mí me da la sensación de que hoy hay menos gente afiliada a los partidos, es decir, que apoya a los partidos, que lo que había hace unos años. Hay menor interés. Pero luego, además, también veo... A los partidos y a los sindicatos. Sí, sí. A partidos y sindicatos, sí. El sindicato diría que todavía más. Todavía más, porque los sindicatos eran todavía más importantes en cuanto a afiliación. Acabas de comentar un tema que era paradigmático, como se dice, era un ejemplo típico de la situación. Ha habido momentos en los cuales Comisiones Obreras tenía más de 1 millón de afiliados, UGT también andaba muy cerca de esas cifras, y luego había otros sindicatos locales que también tenían un gran número de afiliados. Estamos hablando de 2 millones y pico de personas que participaban de un determinado o de una determinada organización, en este caso una organización para defender el tema de lo laboral, de la gente, de los trabajadores, pero ahora el número de participantes que hay, yo no creo que Comisiones tenga más allá de 200.000 afiliados, ni UGT. Y las movilizaciones no se les ve tampoco. Lo de las movilizaciones quitando el 1 de mayo, es que tampoco es un exceso, porque realmente si vas al 1 de mayo hay en condiciones normales más jubilados que trabajadores, lo cual también es otro ejemplo que te viene a decir la falta de afecto. Pero ¿por qué los ciudadanos en un porcentaje, primero, no confían? Hay una desconfianza en las organizaciones, partidos políticos, sindicatos y en los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación. Hay una desconfianza. Esto no es casualidad. Esto se ha creado, hay razones objetivas, pero luego hay actuaciones. Hay temas que la gente siente que le toman el pelo y que no se lo arreglan y no saben por qué. La cita previa lo hemos hablado aquí varias veces. Hemos oído hablar a los gobiernos, a los ayuntamientos, gobiernos central, autonómicos y ayuntamientos que iban a arreglarlo. Sigue todo exactamente igual que antes. Y esto sucede en los juzgados también, para ir a obtener el NIE en los extranjeros, hasta los trámites para casarse, hasta la domiciliación, el empadronamiento en los ayuntamientos, la cita en el SEPE, donde usted quiera. ¿Por qué coño esto que afecta a los ciudadanos de forma directa? No lo plantean los partidos políticos. Y no me vale que alguna política haga entrevistas, el local de Getafe, diciendo el sacrificio que ha hecho en su vida personal por los ciudadanos cuando lleva 21 años cobrando el erario público. Eso no vale. Eso no vale. Tiene que arreglar, por ejemplo, un ejemplo de Getafe. Y lo hemos dicho también varias veces y lo han llevado al Pleno, pero así igual la cobertura telefónica en Getafe de los teléfonos móviles en el siglo XXI. Es explicable y no es porque no se haya dicho, y si incluso se haya llevado a plenos, que unos 30.000 habitantes de Getafe tengamos problemas en la cobertura. ¿Qué se ha hecho? Absolutamente. Esto desespera un poco, cabrea, y hace no confiar en la solución de los problemas. Podemos seguir por muchos más, pero serían muchos. Pero, coño, que no es tan difícil, que no es tan difícil afrontar estos problemas. Ya no estamos hablando hoy de la vivienda, del cual hemos hablado.
No estamos hablando de eso. Hablamos de problemas mucho más elementales, mucho más fáciles de solucionar y no se ven los medios para solucionarlo. Creo que es un problema de verdad que tienen que dar un vuelco. Y claro, es más fácil vender, para la extrema derecha, ahí voy a ese tema, es más fácil vender la incapacidad de los políticos, que la democracia es un obstáculo y que el dictador lo arregla. Lo vende más fácil. Es mucho más fácil venderlo, primero porque no ve las consecuencias de eso. O no lo piensan siquiera. Sí, yo creo ahí en lo que estás comentando ahora, yo veo un tema que a mí me parece generalizado y no es bueno. Y es, por ejemplo, la gran cantidad de periódicos o de medios de comunicación de cualquier tipo que en lugar de fijarse en los problemas y en las soluciones que están dando los partidos, se fijan en los líderes de los partidos y sus menudencias. Lo que estoy comentando pues es algo tan sencillo como que si existen unos problemas determinados en sitio como Madrid, pues básicamente en lugar de hablar de las soluciones que se están aportando y de lo que dice la oposición, etcétera, lo que se está es hurgando en las miserias de los políticos que en ese momento están, que es necesario, ojo, porque yo creo que es un buen ejemplo el que deberían dar los políticos de turno, pero no se están solucionando los temas. Pongo un ejemplo, vamos a ver. Los pisos turísticos es un ejemplo típico. Existe una ilegalidad generalizada en el tema de los pisos turísticos. Vamos a poner ese ejemplo. Hay muchas comunidades de vecinos que prácticamente se están yendo por problemas que existen. Yo no he leído en los periódicos las soluciones posibles que se estén dando. Lo que sí he leído es las pequeñas luchas que existen entre los propios políticos para atajar ese tema, es decir, las acusaciones por parte de la oposición y las defensas por parte... Pero no veo que, por ejemplo, cuando surgen problemas de algún tipo, estén dándose soluciones y estén apareciendo en la prensa. Es decir, la prensa está orientada más bien a las menudencias y a las impudicias de los, vamos a usar una palabra rara, de los políticos, más que a la cuestión en sí, porque al final, lo que comentaba antes de que los partidos políticos son un grupo muy minúsculo y cada vez es menos gente, lo que hace es que al final buena parte del personal no se sienta representado por esos partidos. A mí me fastidia mucho ver las asociaciones que se presentan diciendo no nos representan, pero al final nuestra obligación es ir a votar, vamos a votar, pero no sirve de mucho. Y el medio de representación son los partidos políticos. Es que eso es lo que y luego habría que hablar de la democracia dentro de los partidos políticos y de las primarias. De eso no existe. Yo creo que la democracia es que eso no existe. Está aceptado que no existe. Con lo cual la representación está viciada de origen. Está en cierta forma viciada de origen. O el ejemplo que se da también hacia la ciudadanía, pues los propios partidos políticos no tienen esa democracia que se está exigiendo para regir el Estado. Y luego yo entiendo que entre los partidos políticos, que tienen la responsabilidad de dirigir este país, este ayuntamiento, esta comunidad, debería haber una mínima capacidad de sentarse en una mesa a plantearse los problemas que son comunes y que pueden afrontarse de forma común. No tirarse todo el día el trasto a la cabeza, sino buscar soluciones para problemas sencillos, elementales, pero que afectan a los ciudadanos y que pueden ponerse de acuerdo y solucionarlo. No es tolerable que ahora se haya echado para atrás por razones siempre del chantaje de uno o del otro. De Junts ha sido el más chantajista con este gobierno. La ley de sanidad, que es una necesidad fundamental, que había un compromiso además en la pandemia sacarla adelante, y se tire de forma sí, eso. Sí. Además, a ver, pero ponemos esa en un sentido, pues podemos poner la contraria en otro. La incapacidad de dialogar. Vamos a lo local. Ahora mismo la alcaldesa de Getafe ha dicho que va a poner a la empresa municipal de la vivienda a ayudar a los vecinos de las empresas de Vive, de Comunidad de Madrid, para protestar contra la Comunidad de Madrid. No se puede la alcaldesa sentar con el responsable de la vivienda de la Comunidad de Madrid, ver los problemas y solucionarlos sin que tengamos que gastar más dinero público. O en hacer, ese dinero se gaste en hacer viviendas, que es el problema, en hacer más viviendas en alquiler. No el enfrentamiento por cualquier tema entre los partidos, cuando debe haber lugares de encuentro, y los ha habido históricamente, lugares de encuentro, de acuerdo y de avanzar. Otros de discrepancia, porque hay diferencias, pero hay muchos que, ¿por qué no tiene que haber discrepancia? Puede haber coincidencias. O todo es electoral. ¿Para qué? Bueno, antes yo he mencionado el tema de pisos turísticos, no lo he enmarcado dentro del conjunto que es el problema de la vivienda, que ese es el tema real, no es el de los pisos turísticos.
como tal. Pero un problema como la vivienda que acabas de mencionar, que es el mayor problema yo creo que tiene el país ahora mismo. O hasta lo dice ya Iván Redondo hoy en un artículo. Ahora lo define muy bien el nombre, no se ha enterado muy bien, pero bueno. Pero la cuestión de fondo está en que no hay vivienda para tanta gente como se ha venido a vivir algunas de las ciudades, que está descontrolado el precio de subida de esas viviendas, en la utilización, que era lo que yo venía a decir antes, de esas viviendas también, y al final hasta dentro, vamos a tener un problema latente durante 5 o 7 años o 10 años, porque ese no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Es cierto que es un problema que está aumentando en las grandes ciudades de todos los países, no solamente de este país. En un artículo que comentábamos antes los dos, que publicaban en La Vanguardia sobre la inmigración latina en España, donde Madrid es la número 1, y donde decía también lo que se avecinaba. Es que pues se avecinaban 2 millones más. Sí. Y no hay viviendas ahora. ¿Dónde nos vamos a alojar? ¿Va a volver el chabolismo? Ya la especulación ya ha vuelto de forma abusiva, no lo siguiente. Sí, es cierto que están aumentando, el número de chabolas está aumentando. Sí, pero puede ser mucho más radical. Puede ser mucho más radical. El uso de habitaciones que no reúnen las condiciones, ni de, por ejemplo, etcétera. Y tampoco ahí veo yo que las administraciones públicas, que son las que tienen que vigilar que reúnan las condiciones, tengan inspectores para inspeccionar. No he visto yo ninguna multa ni ninguna actuación. No he visto ninguna. No hay. Pero más que actuaciones, yo creo, de multas, lo que yo no he visto son actuaciones para tratar de mejorar esa situación. En Cataluña o en el País Vasco se está tratando de seguir una ley que había presentado el gobierno. Puede que esa ley sea un fracaso o puede que no. Pero en el resto del resto de la zona del país no se ha hecho absolutamente nada. Y en las zonas que están excesivamente tensionadas, como es Madrid y los alrededores, no se ha tomado ninguna decisión, absolutamente ninguna. Incluso el Plan Vive, que antes has mencionado, hay un problema real. Una vez que ha pasado los primeros años donde el alquiler de esas viviendas tenía un precio determinado y tasado, ahora se ha disparado. Se está entregando ahora, ¿eh? Ahí no ha pasado tiempo. No, hay algunas que se están entregando, otras que se están sacando de los... No, pero no, el Plan Vive es un plan moderno, no tiene antigüedad, ¿eh? El Plan Vive no tiene antigüedad, pues es muy reciente. Sí, yo no discuto que no sea reciente, lo que estoy discutiendo es el hecho de que las viviendas tasadas, pero ahí se han hecho unas viviendas, es que hay otras que no se hacen ninguna ante la necesidad. Quiero decir, se puede criticar que es discutible. Primero son casas dignas, y yo las he ido a ver, ¿no? Las que ha hecho Getafe, que no han sido 4, han sido 4 entregadas, 450 y otras 400 en construcción. 850, y se están construyendo y entregando. Son dirás con piscina, con trastero, con plaza de garaje, en una urbanización decente, con ascensor, ya no quiero decir, porque en Getafe todavía hay muchas casas alquiladas y no son más caras que eso. ¿Que podrían ser más baratas? Bueno, tengo mi duda en el mercado hoy, que sean más baratas, tengo mi duda. Pero hay alguien que no ha hecho ninguna, otras administraciones. Y no estoy defendiendo a la Comunidad de Madrid, que además ha utilizado ahí suelo residencial residual de otras promociones antiguas. Las ha utilizado, ha calificado para promover, en Getafe, por ejemplo. Pero, ¿dónde están el resto que hace? ¿Dónde están las otras viviendas a hacer? ¿Dónde están las otras viviendas? ¿Quién las está haciendo? Porque los proyectos que nos hablan, ¿para qué años son? La necesidad hasta ahora. Bueno, hay un tema real que estos días ha venido en la prensa, que es el hecho de que el suelo disponible para hacer viviendas de algún tipo, sociales especialmente, o subvencionadas, que podría ser tanto estamos hablando tanto de alquiler como de compra, resulta que aproximadamente... El Plan Vive es todo de alquiler, ¿eh? El Plan Vive es de alquiler. Sí, no, estoy hablando en general de viviendas subvencionadas. En teoría solamente hay suelo para aproximadamente menos del 20% de las viviendas que se deben construir de aquí a dentro de 10 años. Hombre, el Banco de España valoraba en un informe reciente que el déficit era de 1 millón, pero que la necesidad era de 1,5 millones nuevos. Pero eso es solucionable. Es que se sienten en las distintas administraciones a hablar. Primer tema, esa ley de vivienda que decías tú se hizo
Y claro, las competencias son de las comunidades autónomas. O cambia usted las competencias o cambia la ley, una u otra. Pues no puede usted influir en las leyes, hacerlas sin tener en cuenta la ley general. Pero que se hagan las viviendas de protección oficial, las viviendas en alquiler. La necesidad mayor hoy, vivienda en alquiler. Es la mayor necesidad. Es la mayor necesidad, vivienda en alquiler. Porque estamos asistiendo, no queremos verlo, locales comerciales vacíos, galerías comerciales haciéndose viviendas. Bien, sí, sí. Y hasta garajes, Sí, sí. haciéndose viviendas. Es lógico. Algunos de ellos incluso ilegalmente. Pero que es lógico, además Sí. hay que entenderlo. Hasta hace 4 días estaba prohibido, no había, mejor dicho, no es que estuviera prohibido, no había autorización para cambiar de local a vivienda, prácticamente estaba constreñido a una serie de normas muy difíciles de cumplir, pero ahora buena parte de la gente está cambiando esos locales vacíos, que llevan años, muchos de ellos vacíos, y que además ahora transformarlos para poder ser locales comerciales es imposible porque las construcciones están hechas de tal manera que si alguien quiere poner un horno con un restaurante o quiere poner cualquier tipo de cocina metido ahí, pues las normas han cambiado hace 10 años y si la vivienda tiene 15 es imposible ahora mismo volver Nosotros a cambiar. vivimos en Getafe y en Getafe en los últimos años la subida del alquiler ha sido espectacular. No, lo siguiente y se ha publicado. Y menos mal, perdone usted, que por una parte en la universidad se han hecho 850 o 900 camas para estudiantes, menos en estos 2 últimos años, y menos mal que Plan Vive ha hecho otras 850, pues si no el alquiler que tenemos estaría todavía más disparado, porque la demanda existe. Esto ha respondido y no ha cubierto las necesidades, porque sigue sin haber. ¿Cuál es el problema que plantean los que se dedican a este negocio del alquiler y de la venta de locales? Que están cerrando. ¿Por qué? Porque no hay locales para vender, viviendas para vender ni para alquilar. Están cerrando o reduciendo personal las inmobiliarias. Sí, curiosamente, parece contradictorio, ¿no? Está sucediendo así, porque no tienen negocio. Sí. Había un exceso también de empresas inmobiliarias. Habían cerrado ya en el 2010 a 2015, habían cerrado una cantidad importante de ellas, una cantidad importante. Digo, pero que eso es una necesidad que tenemos. Ahora, que se exija por las administraciones, ayuntamientos y demás el cumplimiento de las normas, los mejores contratos, sí, pero siéntese, háganlo, siéntese y construyan más. Y construya más, lo que necesitamos ahora es alquiler y vivienda de protección oficial. Construyase eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado